Y en esa conversación el señor Mancuso me dijo que ellos habían diseñado la estrategia de la toma de las tierras de Montes de María, pero que ahora esas tierras no estaban en el poder de los paramilitares, sino que estaban en poder de un conglomerado de los amigos del señor Álvaro Uribe Vélez. Se sembró palma en tierras que se abandonaron cuando comenzó la guerra del Urabá, y también hay empresarios bananeros con palma y otras personas que también sembraron palma en el Urabá. Y se encontró una inmensa irregularidad en el Fondo de Ganaderos de Córdoba. Llamo la atención sobre lo siguiente: la empresa Cementos Argos, que coincidencialmente había sido financiadora de la campaña electoral que llevó al doctor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el año 2002. Jamás me he puesto en la posición de Argos como a demostrar que fue buena fe exenta de culpa. Contravía. Los Montes de María fueron escenario de las peores masacres de la última década en Colombia. El Salado, Macayepo, Chengue y Mampuján, entre muchas otras. El país sabe que cada una de esas masacres sembraba terror, que con el terror los campesinos deberían abandonar sus tierras y que con el terror, la violencia y el abandono, como dicen los propios campesinos, la tierra quedaba valiendo precio de huevo. El país se pregunta recientemente, ¿quiénes se enriquecieron con el despojo? Como decía el ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el Alemán, nosotros masacrábamos y desplazábamos a la gente. Pero pregunten ustedes, ¿quiénes venían comprando las tierras? El doctor Vélez le dijo al presidente: donde uno pone el dedo sale pus. Y hacía referencia, entre muchos otros casos, al caso de Montes de María. Ustedes van a ver el mapa de los 15 municipios que integran esa región del país. La historia de Montes de María, a partir del pasado debate, se ha desarrollado con algunos hechos que quiero mencionar. En primer lugar, el señor ministro hizo una declaración diciendo que efectivamente en Montes de María se había presentado prácticas de carácter fraudulento en masivas compras y ventas con relación al negocio de la tierra. Registralmente lo que han habido es unos movimientos en los últimos, digamos, 6 o 7 años, donde yo lo podría catalogar en 3 generaciones distintas. Una primera generación que es la que adquiere la tierra con unos temas bastante graves que ya los habíamos denunciado, con características no cumpliendo la legalidad en su gran mayoría. Yo diría que lo que había era un despojo de carácter jurídico y fundamentalmente digamos que hay 4 gestores o 5 gestores no más. Pues hay unos nombres que son comunes, correcto. Yo podría decir 2, hay un señor apellido Medina Muñetón y un señor Echeverría. Yo diría que esos son los que aparecen registralmente como los primeros nombres. Y unas sociedades de las cuales ellos son socios, ¿cierto? Entonces yo diría que ese es el primer contexto. Después se va dando ventas a otras personas que le adquieren a los que ya tenían a nombre las propiedades. Y después viene una tercera generación que digamos que viene ya todo el tema empresarial, donde adquieren grandes empresas del país después de unos 5 o 6 años donde se había presentado las primeras ventas entre los campesinos que hacían parte del Fondo Nacional Agrario. Decenas de campesinos afirman que le vendieron sus parcelas a Álvaro Ignacio Echavarría y que solo les dio la mitad del dinero. Algunos casos son ilustrativos, por ejemplo el predio Villanelli en San Jacinto, que tiene una extensión de 130 hectáreas. Ese predio logró comprarlo en el año 2008 por solo 4 millones de pesos. Es decir, pagó tan solo 30.700 pesos por hectárea. Dice la denuncia del representante Cepeda
que el señor Echavarría, aprovechando que la mayoría de campesinos no tenía copia o no había registrado sus propiedades en las oficinas de instrumentos públicos, sustrajo de manera ilegal las resoluciones de adjudicación y presionó a los campesinos con documentos en mano y dinero en efectivo para que le vendieran las parcelas que durante años habían trabajado por precios irrisorios. Ahora, ¿quiénes fueron los otros empresarios que se entusiasmaron? Llamo la atención sobre los siguientes. La empresa Cementos Argos, que coincidencialmente había sido financiadora de la campaña electoral que llevó al doctor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el año 2002. 164 millones de pesos fueron donados por Cementos Argos a la campaña del expresidente Álvaro Uribe. Cuando yo leí el estudio que hizo la Superintendencia de Notariado y Registro en los Montes de María, está unos casos muy grandes de Argos, y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que también había una sucesión de ventas, una tras otra, muchas en pocos lapsos de tiempo, y entre una y otra venta la diferencia en los precios era abrumadora. O sea, un predio que un campesino que fue beneficiario de adjudicación del INCORA le vende a un tercero, digamos, a 100 pesos. Te voy a hacer simplemente para hacer el ejemplo. Y ese, en cuestión de días, le vende a Argos en 2.000. O sea, esa diferencia de precios, uno dice, esto está como difícil. A mí me tiene que demostrar realmente por qué esa plusvalía en tan corto tiempo, porque un predio de 100 pasa a valer 2.000, fue que se hizo una mejora instantánea o en esos 15 días encontraron un yacimiento de oro. Jamás me he puesto en la posición de Argos como a demostrar que fue buena fe exenta de culpa. ¿Actuó de buena fe o no actuó de buena fe? Será una pregunta que en su momento los jueces agrarios tendrán que empezar a interpretar, pero digamos que nosotros les daremos los elementos suficientes del estudio nuestro, desde el punto de vista registral. Ya será el juez agrario que tomará la determinación de generar o no generar otras preguntas. Recuérdese que la ley de víctimas lo que determina es que la carga de la prueba está a favor de la víctima. Es decir, es contrario a lo que normalmente es. Eso generará otra discusión completamente distinta. La buena fe entra cuando alguien se quiera oponer al proceso de restitución. Entonces, hay diferentes personas que se pueden oponer. Por ejemplo, puede ser que yo esté hoy en día propietario de una finca en alguna zona del país y me entere porque me inscriben en mi registro de matrícula inmobiliaria una demanda de restitución. Yo me puedo presentar ante el proceso y decir que soy un tercero. Sin embargo, como la ley parte de la presunción del despojo, quiere decir esto que le corresponde al que se quiera oponer a la restitución demostrar o que esa persona no es víctima, o que allí no hubo despojo, o que yo soy un tercero de buena fe exenta de culpa. Son distintas formas de actuar dentro del proceso. No son terceros de buena fe los señores de Argos, el señor Echavarría, no son terceros de buena fe. No es posible que se llegue a una zona donde han ocurrido más de 40 masacres, donde se ha despoblado, como lo hemos mostrado, regiones enteras. Bueno, el señor Fernández, el exministro Fernández, estuvo presente en la zona de María la Baja con sus amigos. Así que yo pido que se haga rodar el respectivo video en el que ustedes van a ver al señor ministro Andrés Fernández prometiendo cómo pueden las tierras de Montes de María quedar en buenas manos. Ni todas las personas que la están comprando son malas, ni todas las que la están comprando son buenas. Hoy acá, yo a solicitud mía, quise que me acompañara la gente de la corporación, la fundación Amigos de los Montes de María. Sí, ellos son estos muchachos que hay allí sentados, el doctor Daniel Arango, el doctor Raúl Andrés Mora, el doctor Daniel Saldarriaga, el doctor Diego Villa, el doctor
Cuartas, gente toda honorable, uno va de Bogotá, de Medellín. Les digo porque nací y crecí con ellos, con muchos de ellos son amigos míos, compañeros de la universidad, compañeros del colegio. Y yo les puedo decir hoy como ministro de Agricultura que a mí no me da susto que estas personas vengan a invertir. Pero aquí está nuestro gerente general del INCODER a nivel nacional, el doctor Rodolfo Campos, hijo de esta zona Caribe, hijo del Cesar. Está la doctora María Luisa Brochet, que ya la mayoría de ustedes la conocen. Y es muy importante, Rodolfo y María Luisa, que ustedes me ayuden en dos temas. Aquí hay un problema con la gobernación y por eso quería que ellos estuvieran hoy presentes. Ellos tienen una figura que se llama inadmisibilidad o inadmisión en este momento. Esa figura de inadmisión no permite que las oficinas de notariado y registro titulen las tierras que fueron legítimamente compradas. Aquí hay mucha gente que ha comprado tierra a otra persona y esas personas han vendido voluntariamente a un buen precio cuando el comprador que ya pagó sus tierras va a titular sus tierras en la oficina de notariado y registro. La respuesta es no, porque la gobernación tiene un veto de inadmisión. Inadmisión es que en la zona de los Montes de María no se titula tierra. No se permite generar el título en la oficina de notariado y registro. Y le pide al doctor Rodolfo Campos Soto, quien a esta hora ha sido destituido e inhabilitado por 13 años en su condición de director del INCODER. En fin, le pide al doctor Campos Soto y a la doctora Brochet, que es la encargada del INCODER en la zona, que hagan algo con esas medidas de protección de tierra, porque entonces lo que él llama la inadmisibilidad o la imposibilidad de realizar transacciones comerciales con la tierra, pues podría verse facilitada si se levantan esas medidas de una vez por todas. Siguiente, el ministro contra la unidad agrícola familiar. Si yo soy una persona, ¿sí?, que la nación me titula una unidad agrícola familiar de un baldío de la nación, yo la recibo y el problema que tengo o el inconveniente que tengo es que cuando yo legalmente lo puedo vender, hay una clausulita en esa ley 160 del 94 que dice yo solo se lo puedo vender a una persona que tenga otra UAF o menos. En este caso querría decir que yo solo le podría vender mi finca, a la que de la cual ya tengo título, que soy beneficiario de una UAF, a otra persona que tiene 45 hectáreas o menos. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando vienen las grandes personas a invertir, una persona que venga a hacer una gran inversión para desarrollar, no sé, una reforestación, un cultivo de palma, un cultivo de caucho, un cultivo de cacao, un cultivo de frutales de tardío rendimiento, no va a poder venir a adquirir siquiera esa mitad de la tierra que le garantiza la sostenibilidad como mínimo de su inversión. Entonces ahí tenemos un problema, porque es un problema de ley. Y la ley 160 del 94, ese es otro tema que estamos invirtiendo gran esfuerzo con los congresistas de la República para hacer una modificación de ley propuesta por los mismos congresistas de la República para que esos temas se den. Entonces yo lo que quiero pedir hoy públicamente, acá en María la Baja, y ya vamos a hablar de todos los otros temas agropecuarios, ¿sí?, es hacer una claridad en algo. Primero, María Luisa, que tú personalmente y el doctor Rodolfo, ¿sí?, el doctor Rodolfo directamente con la gobernación y tú con el secretario de Agricultura, logremos solucionar rápidamente este tema del problema de la inadmisión. El ministro dice, hay la necesidad de levantar esas medidas, hágase lo que sea necesario para ello. Igualmente promete que en el Congreso se va a poder tramitar proyecto de desarrollo rural en el cual se acabe con los impedimentos con relación a la unidad agrícola familiar. Su defensa, el exministro de Agricultura, dijo que lo estaba pidiendo que se vendieran los terrenos y que en realidad esos predios ya le pertenecían a los empresarios. Ya había adquirido esas tierras de esos campesinos hace 3 años, ya las había pagado y sobre esas transacciones no había oído una sola queja. Sentaban al comprador y al vendedor y los dos firmaban y garantizaban que ahí no había ningún tipo de coerción. Fernández asegura que fue descontextualizado. Y si uno fuera a hacer una presión indebida para que alguien vendiera, uno no lo hace en frente de 5 cámaras, de todos los medios locales, de todos los campesinos de la región. Le hizo una invitación a Iván Cepeda para sentarse a ver el video completo. Uno no puede sustraer 3 minutos de una intervención de más de 2 horas, darle un contexto de aparecer como un delito. Fernández dice que responderá ante la justicia, pero que la prueba a su favor es que esas tierras a las que se refiere en el video no tienen problemas judiciales.
¿qué responsabilidad le cabe a las empresas, o mejor, a las personas naturales o jurídicas que hayan infringido la ley? Le cabe toda la responsabilidad que la ley les impone. Hacer cumplir la ley de víctimas y sobre todo la restitución de tierras no será fácil. Es una pelea que el Estado deberá dar contra mafias, narcotraficantes, sectores vivos del paramilitarismo y las clases políticas regionales más recalcitrantes y corruptas, y todos aquellos que se han beneficiado del despojo de las tierras. Una muestra de ello es que solo en la región de los Montes de María se tiene el triste saldo de 8 líderes de tierras asesinados. Por tanto, el narcotráfico, al quedarse con la tierra y el agua, se quedó con el poder político local. A medida que avanzó el tiempo, más y más territorios, más y más poder político local. La sumatoria, poder político nacional, secciones enteras del ejército, secciones enteras de la policía, secciones de la justicia colombiana a su servicio, secciones del ejecutivo. Primero, policía. Segundo, ejército, armas legales a su servicio. Tercero, incluso el proyecto de la refundación de la patria, la presidencia de la República. Ahora, han pasado 30 años y estamos hablando de devolver el proceso. Es decir, de que la tierra vuelva a las víctimas y se le quite a la mafia. En eso estamos de acuerdo con Santos. Pero yo le pregunté a Santos, ¿usted cree que se puede hacer pacíficamente? Le pregunté a Santos, ¿usted cree que con el ejército que tenemos y la policía, que en 30 años institucionales convivieron y hasta fueron cómplices de la usurpación de la tierra en Colombia, podemos garantizar en corto plazo que se devuelva el proceso? Es decir, que las armas de la nación se coloquen al servicio de la víctima y el campesino y en contra del usurpador de tierras. O necesitamos otras políticas adicionales, porque lo que se cierne es que los usurpadores de la tierra van a usar su poder político y militar contra la ley. Ahora, ¿de qué poder económico estamos hablando? Estamos hablando de 6.600.000 hectáreas usurpadas. A 10 millones de pesos, más o menos 66 billones, 33.000 millones de dólares de patrimonio representado en tierra que se trasladarían de la mafia o sus testaferros a las víctimas, a los campesinos. Ellos lo van a hacer pacíficamente. Si son narcotraficantes, no tenemos que hablar de una nueva política antinarcóticos, tema de debate futuro, inmediato. ¿Nos sirve la política antinarcóticos de los Estados Unidos para resolver pacíficamente este problema? Podemos construir una justicia transicional para el narcotráfico que permita intercambiar cárcel y extradición por tierra y entonces garantizar un proceso pacífico, es decir, una reconciliación. Como esto no está resuelto, lo que hoy sí sabemos es que los usurpadores de la tierra están actuando, combinando sus formas de lucha. Dos fundamentales. Serán tres: la jurídica, la política, es decir, van a mover sus fuerzas, sus representantes políticos. ¿Quién es el mayor representante político de los usurpadores de la tierra en Colombia? Álvaro Uribe Vélez, el uribismo. Y el uribismo tiene una fuerza en el Congreso. Por eso observamos dirigentes del uribismo en el Congreso de diferentes partidos atacando el proyecto de ley. Por eso quisieron cortarlo colocándole una fecha, el 91,
Es decir, una década, desde el 80 al 91, sin reparación de víctimas. Una década de usurpación de tierras. Pues esos que colocaron la fecha del 91 como punto de arranque, están atentando, están representando los intereses de los usurpadores de tierra. Y no solamente por ahí, de diversas maneras tratan de colocarle problemas a la ley. Pero la otra forma de lucha que estos usurpadores de la tierra están ejerciendo es el asesinato, es el terror, el anuncio de las masacres, la muerte de dirigentes, de víctimas, la amenaza sobre el desencadenamiento de nuevas violencias en la medida en que la ley se empiece a aplicar. Es más o menos el contexto de lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Quiere decir que el uribismo empieza a hacerle oposición al gobierno. Un dato político importante. El gobierno de Santos profundizará esa distancia con el uribismo y los usurpadores de la tierra, o temeroso terminará regresando al redil. La oposición democrática de Colombia será capaz de entender que aquí se está definiendo si Colombia se vuelve democrática o no, si Colombia puede salir de la violencia o no. Los partidos que no están en el gobierno no parecen reaccionar ante la complejidad y el reto que este tema coloca. El movimiento agrario campesino podrá reconstruirse para que como movimiento social no sea objeto de la ley, sino el sujeto y protagonista de las transformaciones que vienen, tema que está por definirse. Contravía. Contravía. El pasado 25 de agosto el gobierno parece dar muestras de que la pelea va en serio. El presidente Santos hizo una denuncia que tocó las fibras más sensibles del que hasta hace unos meses fuera uno de los sectores intocables y consentidos de la sociedad colombiana, los ganaderos de Córdoba, uno de los gremios más cercanos al expresidente Álvaro Uribe y del que él mismo hace parte. El señor superintendente de Notariado y Registro, quien ha venido realizando una labor de descubrir parte de la tierra que fue despojada, que fue robada de sus legítimos dueños. Hoy me dio una cifra de lo que descubrió en Urabá. ¿Qué descubrió? Que se hicieron a esa tierra por procedimientos como la falsificación de resoluciones de adjudicación, ventas masivas a personas jurídicas, ventas bajo presión, y se encontró una inmensa irregularidad en el Fondo de Ganaderos de Córdoba, que se hizo a mucha tierra. Es la persona jurídica que más tierra ha comprado en la zona de Urabá, mediante maniobras fraudulentas como presiones para que se le otorguen poderes, registro de falsos poderes, otorgamiento de poderes a una sola persona. Sor Teresa Gómez, la cual hoy es prófuga de la justicia y condenada por asesinato a la líder campesina
Yolanda Izquierdo. Por ejemplo, en el caso del Fondo Ganadero de Córdoba, que es el caso que denunció el presidente de la República en el Premio Semana, en esos casos, sí, al hacerse el proceso de indagación y de investigación y documentación de los casos, se logra demostrar que efectivamente esas fincas que aparentemente compró Sor Teresa Castaño y que las adquirió para el Fondo Ganadero de Córdoba, si eso fue objeto de un despojo y si la unidad de restitución lo acredita y si un juez de la República restituye, evidentemente el Fondo Ganadero de Córdoba tiene responsabilidades. Contravía.